Ok. Bendiciones, buenas noches. Estamos muy emocionados de hacer nuestra transmisión en línea. Primera transmisión en línea aquí desde San George, Utah. Dios nos ha movido para empezar un estudio bíblico acá y estamos muy emocionados por lo que Dios va a hacer. Mi esposa Milly y yo llegamos el sábado aquí en esta bella ciudad y hemos estado orando que Dios mueva su Espíritu Santo a lo que Él desea hacer. Vivimos tiempos hermosos donde los cristianos debemos estar firmes en nuestra fe, no fluctuar, saber que Dios tiene propósitos mayores por la cual estamos viviendo esta crisis o esta pandemia, porque con esto trae muchas consecuencias como la economía, pero también vemos un avivamiento de familias estando en casas, de compartiendo ya con sus hijos, con sus familias, la mesa, ya no están ausentes. Así que hoy es algo hermoso que vamos a dedicar primeramente este tiempo a Dios. Vamos a empezar nuestro primer estudio bíblico acá en San George, Utah. Y Dios ha puesto en mi corazón empezar con el libro de Hechos. Así que vamos a orar primeramente y dar gracias a Dios que podemos estar transmitiendo y tú en el lugar donde tú estés, en tu trabajo, en tu oficina, en tu casa, seguramente estás en casa. Si tienes dudas, tú puedes mandarnos un mensaje. Si tienes oraciones, con mucho gusto te agregamos a nuestra lista de oraciones y si tienes situaciones difíciles y deseas consejería, estamos abiertos para darte consejería, ya tanto personal, familiar o incluso matrimonial. Somos consejeros, mi esposo y yo, en los últimos 25 años y sabemos que las familias son más atacadas, sobre todo los matrimonios. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios por esta gloriosa tarde que nos permite compartir su palabra. Y mientras nos preparamos, pues, agarra tu Biblia, tu iPad, tu teléfono y busca el libro de los Hechos. Vamos a orar. Padre glorioso, días vivimos. Qué hermoso es compartir tu palabra de esta sala, Señor, y que lleguen a los hogares, no solamente en Utah, sino alrededor del mundo, Señor. Gracias, Señor, por la tecnología y nos permites que la palabra es libre, no está encerrada, Señor. Oramos que tú nos hables esta hermosa tarde a través del libro de Hechos. Te damos gracias, Padre, porque tú has puesto el querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestras vidas. Asimismo, Señor, no miremos atrás, sino prosigamos a la meta, al llamado supremo en Cristo Jesús. Recordemos tu promesa, Señor, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Oramos asimismo por aquellos que están padeciendo, Señor, este virus. Señor, levántalos, restáuralos, sánalos, Padre, que sean testimonio vivo de nuestra fe. Asimismo, oro por todo el grupo médico, enfermeros, limpieza médica, Señor. Pongas tus ángeles alrededor de ellos. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para empezar un nuevo libro. Crecer edificados en abundancia en la palabra de Dios para que reine. Gracias, Jesús, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchos me han preguntado que si tengo respuestas a lo que está pasando hoy en día.
La única respuesta que puedo darles es que la paz de Dios gobierne tu corazón. Por eso dice la palabra que la paz que nos da Él pasa todo entendimiento, sobrepasa el entendimiento. Así que no podemos comprender, pero sobrepasa el entendimiento que tenemos esa paz que nos guarda el Señor. Hoy empezamos el libro de Hechos. He titulado este libro como el poder del Espíritu Santo sobre el creyente. El autor de este libro, conocido como Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, describe los hechos de los apóstoles y hace una documentación histórica de cómo empieza la iglesia. Porque hay que entender que en el Antiguo Testamento había un pacto del templo sobre Abraham, David, Moisés. Era a través de los ritos. Pero sabemos perfectamente que a través de ese sistema religioso había muchas cargas y ningún hombre podía cumplir la reconciliación con Dios. Ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento y la venida de Jesucristo con el propósito profético de establecer su iglesia universal, podemos ver que Jesucristo, Él dijo claramente: ven ese templo, en 3 días lo destruiré, en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su muerte y resurrección. Y es importante entender que nosotros, cualquier persona que no es judía, es considerada una persona gentil. Y nosotros los gentiles somos esta iglesia, la que comienza en Hechos capítulo 2. Y vamos a ver los hechos de los apóstoles. Lucas, como muchos sabemos, su profesión era doctor, así que consideramos que es un hombre inteligente. Esto lo confirma Colosenses 4:14, que dice: os saluda el médico amado. Allí está dando referencia a su profesión, médico amado y demás. Realmente el Nuevo Testamento no nos dice mucho acerca de Lucas, pero sí sabemos que aquí lo describe, era médico. Sí sabemos que su nombre no era judío, era gentil. Y sí sabemos que fue compañero devoto de Pablo en los textos de Hechos, Colosenses 4:14, Filemón 24 y 2 de Timoteo 4:11. Así que si vemos el libro de Hechos y vemos el Evangelio de Lucas, es todo un libro, es contenido en 2 volúmenes. Así que vamos a ver que cuando escribe Lucas, dice en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, y se refiere a alguien, a Teófilo. Hablé sobre todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el primer tratado, el Evangelio de Lucas. Ahora, cuando nos imaginamos, si no estuviera este segundo tratado, no entenderíamos mucho la evangelización, la obra misionera. Imagínate haber leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de allí brincamos a 1 Corintios, 2 Corintios. No entenderíamos todo el panorama. No entenderíamos cómo surgió este poder del Espíritu Santo para testificar. No podíamos entender la extensión del Evangelio al Imperio Romano. Hechos fue escrito
en un estilo literario de la traducción griega del Antiguo Testamento. Es interesante porque podemos ver cómo los apóstoles, los discípulos, eran llevados por el Espíritu Santo. Y es importante entender las dispensaciones, o sea, los tiempos del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo solo podía habitar en una persona, ya sea profetas, reyes. Por eso David, cuando cometió el adulterio con Betsabé, y lo lees en Salmo 51, en su oración dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué estaba diciendo? Ten piedad de mí. Porque se sabía que si Dios le quitaba el Espíritu Santo a David, se lo iba a dar a otra persona. En los evangelios vemos que el Espíritu Santo, en el segundo tiempo del Espíritu Santo, habitaba únicamente en una persona. Y en esta persona fue Jesucristo. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, allí termina el ministerio de Juan y empieza el de Jesús. Pero podemos ver el escenario cuando fue bautizado en el Jordán, que cayó sobre él el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo estaba lleno en Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, y vemos aquí en este libro de Hechos, específicamente capítulo 1, versículo 8, y dice: y me seréis testigos cuando haya caído sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta las más partes últimas del mundo. Aquí vemos la tercera dispensación. Ahora, hay ciertos conceptos erróneos. ¿Cómo tú sabes si tienes el Espíritu Santo? Hay partes que nos dice, bueno, si hablas en lenguas, si haces milagros, si tienes dones, tienes la llenura del Espíritu Santo. Perdóname, pero el libro de Corintios tenían todos los dones y todavía así eran carnales. Es interesante porque hoy en día la operación del Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia. Y no hemos entrado en este estudio, pero sí quiero dar una introducción. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo hoy en día en la vida de cada creyente? Cuando tú te conviertes al Señor y haces una confesión de arrepentimiento, eres sellado con el Espíritu Santo. Y hay una experiencia muy bonita de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero nosotros creemos que hay una segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de fuego, que entra como un ardor para testificar de Cristo. Muchos olvidamos estar llenos del Espíritu Santo, solamente somos creyentes, pero no podemos testificar. Regresando otra vez al versículo Hechos 1:8, dice: cuando haya caído sobre ustedes el Espíritu Santo, seréis testigos. Esta palabra epi en el original, una preposición griega que significa estar llenos, rebosando del Espíritu Santo. Y es lo que necesitaban los apóstoles en ese tiempo para tomar aventuras de fe. Y yo creo que aquellos que buscan la llenura del Espíritu Santo siempre van a experimentar grandes aventuras de fe.
porque no son ellos, sino que es el Espíritu Santo que los lleva. Podemos notar cuando Lucas escribe el libro de Hechos y comparando con los evangelios, podemos ver en el evangelio de Mateo, el último hecho que se registró de Jesús fue su resurrección. También aquí en el capítulo 1 se registra la resurrección de Jesús. Podemos ver en el evangelio de Marcos, el último hecho que fue registrado fue la ascensión de Jesús. También aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, se registra la ascensión de Jesús. Podemos ver en el evangelio de Lucas, el último hecho fue la promesa del Padre cuando haya venido el Espíritu Santo. Acá lo podemos ver. Se registra también en el capítulo 1. Y en el cuarto evangelio, Juan, lo último que se registra ya es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la cual se registra aquí en el capítulo 1. Así que las últimas palabras de Jesús en cada uno de los 4 evangelios es registrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que podemos entender que esta encomienda es para ser testigos de la obra misionera que Dios ha preparado antemano para cada uno de nosotros. Ahora, el libro de Hechos contiene aproximadamente 30 años y nos lleva hasta el año 60 o 61 después de Cristo. Pablo estaba esperando aparecer ante el César, ese mismo emperador Nerón que conocemos a través de la historia clásica, universal, que era un perverso. Empezó la persecución en el año 64. Hay un sentido real en todo esto. El sentido real es que si tú crees en esa promesa de la llenura del Espíritu Santo, búscala. Es importante para el creyente hoy, especialmente viviendo tiempos difíciles, viviendo tiempos de temor, viviendo tiempos que muchas veces hemos olvidado por qué fuimos creados. Hay 2 puntos importantes que debemos considerar dentro de la Biblia. Primero, el libro de Génesis, que relata el origen del universo físico. Y segundo, el libro de los Hechos, que relata el origen del cuerpo espiritual, la iglesia. Hoy en día, si miramos la iglesia de hoy, nos hemos concentrado en una manera administrativa de un liderazgo humanista. Es más, se usa la palabra líder dentro del círculo cristiano. Y yo te invito a que busques la palabra líder en la Biblia. No la vas a encontrar. La Biblia nos habla de siervos. Y la palabra siervo originalmente en griego es doulos, que significa esclavo. ¿Quién quiere ser esclavo de la otra persona? Pero es más fácil ser líder de otra persona que esclavo de otra persona. Recordemos que Jesús dijo claramente, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tiene que ser siervo de los demás. Nos olvidamos esos conceptos bíblicos. Solamente tú, si estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener la indicación de un hombre humilde. Es difícil encontrar hombres humildes, están llenos de soberbia hoy en día. Un hombre sumiso,
Es difícil encontrar hombres sumisos. Todos quieren mandar. Y un hombre de amor, es difícil encontrar un hombre de amor. Porque no conoce el verdadero amor. Por eso yo vuelvo a insistir. ¿Tienes la llenura del Espíritu Santo en tu corazón? Necesitas pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo. Tú me dirás, pastor, ¿cómo se hace eso? Voy a una clase de llenura del Espíritu Santo por 6 meses. No. Todo lo que necesitas es un corazón contrito y humillado. Yo te invito esta noche que leas Salmo 51. Salmo 51 nos dice que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, pídele a Dios, Señor, quiero más de ti. Y en tu oración dile, más de ti, menos de mí. Y por esa razón, creo que muchos de nosotros nos estamos perdiendo esta segunda experiencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. El libro de Efesios nos da indicaciones cómo una persona puede estar llena del Espíritu Santo. Dice, primeramente quiero leer Hechos 19, 1, 7. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y vuelvo a insistir, hay una segunda experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Personalmente, cuando a mí me decían esto, yo decía, si soy cristiano, voy a la iglesia, leo mi Biblia. Pero recuerdo muchos años atrás cuando mi pastor enseñó esto y le pedí a Dios, Señor, lléname del Espíritu Santo, quiero más de ti, menos de mí. Y se lo pedí con corazón. Y ese día fui bautizado con el Espíritu Santo, que ya no me importaba absolutamente mi profesión, mi carrera, todo lo demás. Lo único que estaba para mí es lo que dice Hechos 1:8. Ir a testificar. Y vuelvo a leer, quiero leer 1:8. Pero recibiréis el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y personalmente he vivido esto en mis últimos 25 años. Y yo creo en este bautizo. Y yo te animo. Es más, te exhorto. ¿Crees en este bautizo? Si lo crees, puedes experimentar 3 indicaciones que nos habla Efesios 5, 18 al 20. Si me acompañas a Efesios 5, 18 al 20, nos habla de 3 indicaciones de estar llenos del Espíritu Santo. Nos dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros con el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, este pasaje nos habla de 3 evidencias. Primero lo encontramos en el versículo 19. Hablando y cantando salmos, himnos y cantos espirituales. Es todo lo que va a brotar en tu corazón. Cantos, himnos espirituales. Segunda indicación nos habla, dando siempre a Dios por todo a Dios. Yo en un tiempo me quejaba de todo. Llegó un punto donde Dios me habló. Agradece en todo, hasta las situaciones difíciles. Solo pude hacerlo cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Mientras no lo estaba, continuaba con mis quejas. Esa es la segunda indicación. Da siempre gracias a Dios por todo a Dios. Da gracias. ¿Cuántos de ustedes dan gracias ahora que están en casa en los últimos 30 días? ¿O ya no soportas a los niños? ¿O ya te fastidiaste? ¿Cuántos de ustedes dan gracias por la oportunidad que están en familia? Hay muchas cosas de dar gracias. Dar gracias por respirar. Dar gracias porque tienes un techo. Dar gracias por tu familia. Hay mucho que dar gracias, hermanos. Haz un inventario, agarra una pluma y un papel y escribe todas las bendiciones que Dios te ha dado. Estos 30 días que tal vez has estado encerrado en tu casa. Escribe las bendiciones. Estar con tu familia, orar con tu familia, leer con tu familia, limpiar la casa, cocinar juntos, dormir juntos, despertar juntos. Vas a tener una lista grandísima para dar gracias. Y el tercer punto de indicación que nos enseña este pasaje está en versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que yo libremente puedo decirle a mi mujer, estás mal bíblicamente en el temor de Dios. Y ella, viceversa, me puede decir, estás mal, Sam, bíblicamente. Y si nosotros tenemos el temor de Dios, tenemos que vivir la área que estamos erróneos bíblicamente. Entonces, esto significa estar lleno del Espíritu Santo. Pero si viene alguien y te dice que estás mal bíblicamente, y en vez de someterse, en vez de dar gracias, se pone a argumentar, se pone a pelear, se lo toma ofensivo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué? Entonces, es imposible que alguien se someta uno a otro bíblicamente si no estás lleno del Espíritu Santo. No te está diciendo algo que leyó o algo que vio en las noticias, te está diciendo algo que está escrito en la palabra. Jesús, después de haber resucitado, apareció a sus discípulos y tenían miedo. Pensaron que era un fantasma. Tuvo hambre y le dieron de comer. Y después le dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, como lo hizo. Les sopló, hizo un soplo y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es cuando tú escuchas la palabra de Dios, que te hablan, murió y resucitó.
Y cuando te hagan la invitación de venir a Cristo, tú abres tu corazón a Cristo y recibes a Cristo. Entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Es lo mismo que pasó acá. Después que murió y resucitó Jesús y lo vieron, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo fueron llenos del Espíritu Santo para recibir poder? Aquí en Hechos 1:8. ¿Para qué? Para que fueran testigos. Porque antes no podían ser testigos. Estaban llenos de miedo. Incluso cuando murió Jesucristo, Pedro, como líder del grupo, los llevó a pescar. Regresaron a su viejo oficio. Por eso es importante, hermanos, que busque la llenura del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva de Hechos sucedían grandes cosas porque la mayoría estaba lleno del Espíritu Santo. Y tú me dirás, ¿por qué no sucede esto hoy en día? Porque la mayoría no busca la llenura del Espíritu Santo. No me importa cómo le llamas, llenura, rebosamiento, bautismo, llenos, no importa cómo lo llamas. Lo más importante es que si lo tienes. Eso es lo más importante, que si ya lo recibiste. Mucha gente se convertía al cristianismo en los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Mucha gente se está alejando del cristianismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos no estamos llenos del Espíritu Santo. Es interesante que multitudes recibían a Cristo. Lo vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 y 42. Nos habla. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Creemos que en el primer siglo había millones de creyentes. La iglesia tuvo un crecimiento extraordinario. Y hoy en día yo creo que en su misericordia el Señor nos está dando una segunda oportunidad. Las iglesias estaban muy calladas. Es más, muchas iglesias maldecían Facebook y decían, eso es de Satanás. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Estamos tomando Facebook para transmitir la palabra viva y eficaz. Y hemos visto testimonios de personas que se están convirtiendo. Hemos visto testimonios de preguntas, de personas que nos están pidiendo oración. Entonces, todo lo que ha creado Dios es bueno. Es según cómo lo usas tú. ¿Lo usas para glorificar a Dios? ¿Lo usas para alejarte de Dios? ¿Lo usas para destrucción? Yo creo que la única indicación de estar llenos del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, es amor. De amor se deriva fe, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Pero el amor es el fruto del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos crecido en nuestra propia cápsula y tenemos miedo de amar al prójimo. Es que he sido abusado. Es que no sabes qué me pasó cuando entregué todo. Imagínate si Jesucristo hubiera pensado así. Él dio todo. Fue abusado, sí. Fue maltratado, sí. Fue traicionado, sí. Hermanos, fue abandonado, sí. Y es el ejemplo de seguir. No te rindas. Hoy en día las personas consultan y gastan millones de pesos con psicólogos. Porque se han convertido tan temerosos que hacen su propia cápsula y no quieren
amar a nadie. Son tan egoístas que se aman tanto ellos por sí solos, que es imposible que amen a otros. El principio de crecer sanamente es reconociendo que tú y yo fuimos creados. Por consecuente, como fuimos creados, tenemos un creador. Y ese creador nos mostró en carne viva que murió y resucitó por ti. Y que está reinando en poder y gloria en el cielo. Y que vendrá por nosotros. Ahora, si tú reconoces a Jesucristo, dice la palabra, que aquí cosas nuevas hará contigo. Tú eres nueva criatura. Empezarás un libro nuevo. Y esta hermosa tarde solo quería hablar del trasfondo del libro de Hechos, que nos habla del poder del Espíritu Santo ejercitado sobre los creyentes que van a llevar la palabra a un imperio dominante, Roma. Quería hacer esta introducción. La próxima semana continuaremos en el versículo 1 para entrar más a fondo en nuestro estudio. Pero es importante entender el trasfondo, la historia, las promesas por la cual Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para poner en la palabra los hechos reales de los apóstoles. Si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es el mejor principio que puedes tener este día, hoy, que estamos en abril 15, 2020. Y donde estés, estás escuchando, esta enseñanza se va a subir en nuestro canal de YouTube, Conexión, y allá lo puedes volver a oír. Pero yo te animo a que no seas igual. Yo te animo a que busques la llenura, el bautismo, el rebosar, como le quieras llamar, del Espíritu Santo en tu vida. Y yo quiero que te aprendas de memoria este versículo de Hechos 1:8, que nos habla de esta promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, o sea, donde esté, en tu casa, en Judea, en tu vecindario, en Samaria, en tu estado, y hasta lo último de la tierra, fuera de tu estado. Entonces, yo te animo a que te aprendas este versículo de memoria y que lo hagas real, que lo abraces y lo apliques en tu vida. Ahora, a ti, que no eres cristiano, yo te invito a que abras tu corazón, invites a Jesucristo a hacer una habitación en tu corazón. Si tú eres esa persona, puedes repetir después de mí: Señor Jesús, yo quiero ese poder de ser testigo, de compartir tu palabra con los demás. Anhelo y deseo que vengas y habites en mí, Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Hoy me haces una criatura nueva al creer en ti, en tu muerte y resurrección y en tus promesas. Te recibo como mi Señor y Salvador. En Cristo Jesús.
Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar tomando peticiones de oración, o si tienes alguna pregunta que quieras mandarnos en texto, con mucho gusto podemos contestarla. Si necesitas consejería, también puedes conectarte, mandar un mensaje, dejarte información y con mucho gusto te contactamos. Así que la gracia de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. Bendiciones y buenas noches.